Ok, chicos, buenos días. Vamos a ver lo que es transporte geográfico. El tema que nos toca ver hoy es el de importancia del transporte en el comercio internacional. ¿Sale? Ya hemos venido analizando cuestiones de la geografía, hemos venido analizando cuestiones de infraestructura necesaria para el uso de transporte correcto. ¿Sale? A nivel local, a nivel nacional, pues obviamente el transporte representa un desarrollo económico, el que las personas tengan movilidad, ¿sí? Que existan transporte público, aerolíneas, yates, cruceros, transbordadores y demás. Pero ya cuando hablamos de comercio internacional, pues obviamente ya maximizamos los beneficios que conlleva la determinación del transporte correcto, ¿sale? En ese tenor es el punto que vamos a ver el día de hoy. Lo primero es en qué momento nosotros determinamos cuál es el transporte ideal para las mercancías. Obviamente la base de esto es el contrato de compraventa que vamos a firmar, ¿sí? Obviamente al conocer a nuestro comprador, en dado caso que nosotros seamos los vendedores, ¿sí? Incluso como compradores conocer a nuestro vendedor y la ubicación que tiene, pues obviamente nos va a llevar a determinar las mejores condiciones para hacer llegar las mercancías, ¿sí? En un diagrama general de contratos de compraventa, pues bueno, lo primero es la solicitud de cotización que hace el comprador al vendedor. Posteriormente, pues el vendedor hace una oferta, ¿sí? Hace una cotización, donde precisamente es en ese punto, en el de la cotización, donde se van a determinar las condiciones generales. ¿Por qué? Porque en esa cotización van incluidos todos los costos y en ellos se encuentran los costos de transporte. ¿Sale? Es en ese punto de todo este proceso, ¿sí? En el cual nos tenemos que enfocar porque es ahí donde se va a determinar las cuestiones de transporte. Dentro de esas condiciones, el primer punto es la transferencia de bienes o bien la transferencia de mercancías. El traslado físico de mercancías en el contrato de compraventa de un país a otro implica una serie de momentos a ser considerados como parte integral del propio transporte. Se relaciona con el cruce de fronteras territoriales de varios países, la carga, la estiba, la sujeción y descarga, el almacenamiento de las mercancías, el uso de los medios adecuados para el transporte de las mismas, ¿sí? Y todos los riesgos que se pueden generar al momento de transportarlas, ¿sí? Contemplando esta información, es aquí donde vamos a determinar cuál es la mejor opción para esa entrega de mercancías. Analizando las distancias, analizando la infraestructura, analizando los costos, pues obviamente determinaremos si es un transporte marítimo, si es un transporte aéreo, si es un transporte carretero, o bien si utilizaremos un multimodal o una combinación de transportes. Existen varios factores que pueden ser una condicionante para poder escoger el medio de transporte idóneo, ¿sí? Los aspectos que tienen un mayor impacto al momento de tomar una decisión, pues obviamente es el precio, ¿sí? Que me va a generar, el costo que me va a generar en la utilización de ese transporte, el plazo de entrega, ¿sí? Si es un perecedero, bueno, cuánto tengo que considerar dentro de mi logística para la entrega de los mismos, qué documentación se requiere acreditar para que la mercancía se pueda ser movilizada por ese medio de transporte, qué trámites aduaneros tengo que presentar, tengo que incurrir para liberar la mercancía, desaduanarla, no solo de mi país de origen, sino también al país al que va a ingresar la mercancía. Recuerden que las mercancías pasan por dos procesos de despacho aduanero, el de exportación y el de importación. Y la seguridad que me va a representar la contratación de un medio de transporte, ¿sale? La competitividad también forma un papel fundamental en estas decisiones, pero eso estará basado por la imagen que tenga la empresa, la reputación que esta empresa pueda tener al momento de celebrar un contrato de compraventa.
Por todo ello, cuando se trata de escoger el medio de transporte que se empleará en la exportación o importación, se debe tener en cuenta muchas variables. Las distancias, como les había comentado, el itinerario que tendría estas mercancías, el flete, ¿sí? La frecuencia de transporte y tiempo medio de entrega, porque eso es importante. Recuerden que no solamente el comprador firma con nosotros un contrato de compraventa necesitando una mercancía. Probablemente ese comprador ya tiene firmado otros contratos para negociar con la mercancía que nos está comprando. Entonces tiene que considerar los tiempos de entrega forzosamente. El valor unitario de los bienes, ¿sí? ¿Cuánto cuesta cada unidad para saber en cuánto lo puedo yo ofrecer en el mercado? Las características de las mercancías, fundamental para escoger el tipo de transporte. Si sé que mi mercancía es una mercancía frágil, cristales, vidrios, alfarería, no sé, productos que pueden ser altamente rompibles, bueno, a lo mejor el medio de transporte marítimo no es la mejor opción, ¿no? De hecho, les compartí un video donde en el transporte marítimo las pérdidas que pueden haber de un buque completo de contenedores, ¿sí? De los impactos que pueden haber en muelles, en puertos, por el mal uso de las grúas para el acomodo de contenedores. Muchas veces también el llenado de un contenedor, si no está bien realizado, la desproporción puede hacer que se descompense la movilidad del contenedor. Entonces, bueno, determinar si mi producto es apto para ese tipo de transporte. Peso y volumen del producto a cargar, porque también hay limitantes, ¿sí? El transporte aéreo, por ejemplo, no tiene la misma capacidad de un buque contenedor. Entonces, obviamente varía. Las necesidades del cliente y el requerimiento del stock. El stock es el inventario. También, ¿qué quiere el cliente? Quiere minimizar tiempos, quiere minimizar costos, quiere maximizar calidad. Entonces, con base a esas necesidades, se tendrá que escoger el tipo de medio de transporte, ¿sale? Y pues los costos adheridos, aquellos costos que podrían incurrirse además de los que ya están establecidos en un contrato. El segundo punto dentro de esta formalización está el control y organización del transporte de mercancías. Pues es esencial que la función de transporte no sea vista como una simple transferencia de llevar la mercancía de un punto A un punto B, ¿sí? Sino que tiene que contemplarse como un proceso comercial, ¿sí? Con aspectos importantes que no solamente se queda en una entrega de mercancías bien hecha o no. Recuerden que estamos en una economía globalizada, en una economía liberalizada, donde la reputación de los países, comercialmente hablando, influye mucho en cómo se están haciendo llegar las mercancías, en la efectividad en que las mercancías son entregadas en tiempo y forma a sus clientes, ¿sí? Si nuestras empresas mexicanas incumplen, esa reputación negativa va a influir en la posición de México como un país comercial, ¿sale? Entonces se tiene que tomar en cuenta los objetivos del transporte, los riesgos, ¿sí? Las formas de reducir a menor proporción los riesgos y en caso de que sucedan, bueno, ¿cómo haces frente a ellos? ¿Sí? Los Incoterms, adquirir seguros adicionales a las mercancías. El chiste que no quede en la empresa mexicana el no haber cumplido con la entrega de las mercancías. Obviamente accidentes pueden ocurrir mucho, pérdidas de mercancías pueden ocurrir por cuestiones que no son precisamente responsabilidad del vendedor. Sí, a lo mejor el barco se topó con un frente frío, se topó con un huracán y no le dio tiempo de arribar a un puerto y desafortunadamente se volcó la carga, se perdió contenedores, a lo mejor es atracado en alta mar, a lo mejor el avión por cuestiones, no sé, técnicas se desploma y se pierde la mercancía que iba ahí. Entonces no son cuestiones que precisamente domine el vendedor, pero pues obviamente uno se asegura a través de los seguros y de los Incoterms. Por último, los objetivos que debe tener el transporte internacional son muy claros, ¿sí?
El coste, efectividad, rapidez y seguridad son los objetivos básicos, claves e importantes que debe tener el transporte internacional. Un costo accesible, sí, una efectividad, es decir, que la mercancía se entregue en tiempo y forma a través de los medios de transporte correcto. La rapidez, obviamente basado en las condiciones de infraestructura, geográfica y demás, y la seguridad que pueda tener la entrega de esas mercancías, ¿sale? Es esencial entender bien cuáles son las necesidades prioritarias de transporte en virtud de la relación comercial con el comprador. Tenemos que tener también una idea clara de quién es nuestro comprador, ¿sale? A quién le estamos vendiendo, cómo va a repercutir hacer una buena venta, hacer una buena entrega con ese comprador, satisfacer sus necesidades en el mayor grado posible, ¿sale? De esta manera, el cuidado de todos los aspectos relacionados con el transporte, la logística, se organizan de acuerdo con los objetivos del negocio, implicando una particular atención en la evaluación y la organización del transporte, destacando lo importante que es para el exportador y seguirlo en todas sus fases hasta la entrega de la mercancía en el destino, con el fin de hacer que las negociaciones comerciales eficaces garanticen la competitividad del mercado. Esto es bien importante, chicos. Nosotros como vendedores, si en algún momento ustedes con sus proyectos se convierten en exportadores, ustedes como vendedores tienen que tener un seguimiento particular con las mercancías que están entregando. No se trata de contratar a una empresa transportista, no se trata de encargar a una empresa, de contratar, perdón, a una empresa de logística para llevar las mercancías. Hay que darle seguimiento oportuno, que el comprador vea que nosotros como vendedores estamos al pendiente de esa compraventa y que para nosotros es importante satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, todos esos elementos, aunque algo llegase a salir mal con el transporte, le dice al comprador, ¿sabes qué? Entiendo, no fue tu responsabilidad, no pasa nada, vamos a ver cómo solucionarlo, que entren los seguros, que se pague lo que se tenga que pagar y no pasa nada. Pero si dices, es que yo le compré y no me dio ni las guías, nunca estuvo informándome por dónde va mi mercancía, que si ya llegó, nunca hubo un servicio postventa, todo eso desanima a un comprador, ¿sale? Entonces, como pueden ver, toda esta información hace que del transporte internacional de mercancías hayan elementos importantísimos, ¿sí? Que hacen del comercio internacional un factor importante que no solamente se queda en llevar la mercancía de un punto A un punto B.